Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Este tutorial sería para que quedaran claras las cosas de los lugares visitados geográficamente hablando. Entonces, que si Nazaret, que si el Monte Tabor, el Monte de las Bienaventuranzas, el Primado de Pedro, Tabga, Cafarnaum. Entonces es posible que la gente pues no lo vea claro geográficamente hablando. Entonces vamos a utilizar la herramienta de Google Earth para que estos lugares queden claros. Entonces ahora estamos conectados a Google Earth, estamos viendo Israel desde arriba. Entonces la localización geográfica de los lugares santos, vamos a ver la localización de Nazaret, donde Jesús creció, ¿vale? Todo esto para completar los tutoriales anteriores de Nazaret, el Monte Tabor, donde Jesús se transfiguró, el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús dio el sermón de la montaña y explicó las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. También donde está el Primado de Pedro, que fue donde Jesús resucitado hizo a Simón Pedro como el príncipe de los apóstoles, el primer vicario, el primer imitador de Jesucristo, que el primer obispo de Roma o el primer romano pontífice. También veremos la localización de Tabga, que es donde tuvo lugar, como explica San Juan en su Evangelio, la multiplicación de los panes y los peces. Y también vamos a ver la zona de Cafarnaum, que fue el centro neurálgico de la predicación de Jesús. Entonces, aquí tenemos Israel, puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Estos lugares de los que vamos a ver ahora sobre Google Earth están por la zona norte de Israel. Aquí tenemos el lago Tiberíades o mar de Genesaret o mar de Galilea. Todo esto es el río Jordán y esto de aquí es el mar Muerto. Pues para que lo entendáis, nos movemos por la zona del lago Tiberíades, pero por la zona más occidental, por el oeste, excepto por la zona de Cafarnaum, que estaría más al norte, y el Primado de Pedro, que estaría muy pegado al Tiberíades, tiene orilla en el Tiberíades, pero por la zona oeste. Entonces nos vamos a mover en el norte de Israel, pero por esta zona de aquí, por la zona norte, pero sobre todo noroeste, al noroeste del lago Tiberíades, excepto la parte de Cafarnaum, que estaría lo más al norte, en el norte del lago Tiberíades. Primero vamos a localizar Nazaret. Entonces vamos con Google Earth. Nazaret la tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos el lago Tiberíades. Pues Nazaret, vamos hacia el oeste, aquí, ¿vale? Aquí Nazaret fue donde Jesús creció y donde hemos visto, donde se ve en el tutorial de Nazaret que tuvo lugar la anunciación, que fue cuando el ángel Gabriel le anunció a la Virgen María que sería la Madre de Dios. Y también vimos que a pocos metros de la anunciación está la iglesia de la nutrición, que fue donde vivió la Sagrada Familia, José, la Virgen María y Jesús. Se le llama la iglesia de la nutrición porque se construyó encima de la casa donde Jesús creció. Por eso a Jesús se le llama Jesús de Nazaret. Por tanto, aquí tendríamos Nazaret. Acercamos un poquito más, ¿vale? Aquí tenemos la zona de Nazaret. Esto es Nazaret, ¿vale? La ciudad donde Jesús creció y donde encontramos la anunciación y la iglesia de la nutrición. Ahora vamos a ver el Monte Tabor. El Monte Tabor, ¿veis? Aquí está Nazaret, pues yendo hacia el este, ¿vale? Aquí tenemos el Monte Tabor. Hemos visto Nazaret, estamos en la zona norte de Israel.
Aquí tenemos Nazaret, pues para encontrar el Tabor vamos hacia el este, hacia el este, hacia el este, prácticamente en línea recta, y aquí encontramos el monte donde Jesús se transfiguró y se le vio hablando con el profeta Elías y con Moisés. ¿Por qué con Elías? Porque Elías es el primer profeta del que tenemos noticias. Nazaret, y vamos hacia el este y llegamos aquí al monte Tabor, que es el monte en el cual Jesús se transfiguró. ¿Vale? Aquí tendríamos la iglesia de la transfiguración. Tened en cuenta, esto es el monte Tabor y aquí la iglesia de la transfiguración. Tened en cuenta que obviamente estas estructuras no estaban, el monasterio o la iglesia de la transfiguración no estaban hace 2000 años, ¿vale? Este tutorial es para localizar pues estos lugares santos. Nazaret, donde Jesús creció, donde tuvo lugar anteriormente al nacimiento de Jesús la anunciación, el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que va a ser la Madre de Dios, y en Nazaret también encontramos la iglesia de la nutrición, que fue construida sobre la casa en la que Jesús creció, por eso la iglesia de la nutrición, y aquí en el monte Tabor, donde Jesús hizo un milagro, él se transfiguró y apareció hablando con el profeta Elías, que es el primer profeta del que tenemos noticias, y con Moisés, ¿vale? Entonces, ahora seguimos, y vamos a localizar ahora, pero ya más al norte, ¿vale? Estamos en esta zona de aquí, el monte Tabor, estamos en esta zona de aquí, ahora vamos a subir hacia el norte, nos vamos a ir pegando al lago Tiberíades, o mar de Genesaret, o mar de Galilea, y vamos a buscar ahora el monte de las bienaventuranzas, ¿vale? Entonces vamos a ir ahora al monte de las bienaventuranzas. Ahora vamos a localizar el monte de las bienaventuranzas. Entonces lo hemos señalado en Google Earth y ahora estamos aquí en el monte de las bienaventuranzas. Si veis ahora, nos hemos movido por la zona de aquí abajo, por la zona de Nazaret, el monte Tabor, etcétera, y ahora vamos a ir yendo hacia arriba. Aquí tenemos el Tiberíades y aquí ahora vamos a ir al monte de las bienaventuranzas. Hemos pasado de esta zona de aquí, de esta zona de por aquí de Nazaret y el monte Tabor, ¿de acuerdo? Vamos a ir arriba y en toda esta zona de aquí, pues vamos a ver ahora el monte de las bienaventuranzas. También vamos a ver por esta zona de aquí el primado de Pedro y Tabga, y después vamos a ir a Cafarnaúm, que fue el centro neurálgico de la predicación de Jesús, pero ahora nos fijamos aquí, el lago Tiberíades, al norte o al noroeste del Tiberíades, el monte de las bienaventuranzas. Nos acercamos un poquito y aquí vemos el monte de las bienaventuranzas, ¿vale? Entonces, en esta zona de aquí, en el monte de las bienaventuranzas, tenemos el lago Tiberíades por aquí. En el monte de las bienaventuranzas, pues aquí, obviamente, la iglesia no estaba, ¿vale? El monte es todo esto, ¿vale? Obviamente aquí la iglesia de las bienaventuranzas no estaba todo al descubierto. Aquí es donde, según el Evangelio de San Mateo, que expone 5 discursos que da Jesús en el Evangelio de Mateo, pues aquí tuvo lugar el primero, que el primero fue el famosísimo Sermón de la Montaña, y explica las bienaventuranzas, y también en el Sermón de la Montaña, con las bienaventuranzas, Jesús enseña el Padre Nuestro a toda la multitud que había ahí, ¿vale? Entonces, hemos visto Nazaret, donde tuvo lugar la anunciación, la iglesia de la nutrición. Luego hemos ido hacia el este, el monte Tabor, Jesús se transfiguró, y aquí la iglesia de las el monte de las bienaventuranzas, el primer discurso que da Jesús en el Evangelio de San Mateo, el Sermón de la Montaña. Él, de forma espontánea, explica
las bienaventuranzas e integra también en el Sermón de la Montaña, aparte de las bienaventuranzas, enseña el Padre Nuestro a la muchedumbre que había ahí, ¿vale? Ahora vamos a acercarnos ya al lago Tiberíades, ¿vale? Aquí tenemos el monte de las bienaventuranzas, ¿vale? Ahora vamos a ir por esta zona de aquí, donde pone Tabga y el primado de Pedro, y después nos vamos a ir a la zona de Cafarnaúm, ¿vale? Nos hemos movido por la zona occidental del Tiberíades, por allí, con Nazaret, el monte Tabor, y ahora hemos subido al norte, nos estamos acercando al Tiberíades, esto es la zona norte del Tiberíades, el monte de las bienaventuranzas, y ahora nos vamos a acercar más al Tiberíades para ver la iglesia del primado de Pedro. Aquí lo tenemos, ¿vale? Estamos en la zona noroeste del Tiberíades, nos acercamos, y aquí tenemos la iglesia del primado de San Pedro, ¿vale? Aquí es cuando Jesús resucitado lo que hace es nombrar a San Pedro príncipe de los apóstoles, ¿vale? Entonces podéis ver en otros tutoriales, en otro tutorial, cómo estamos aquí en el Tiberíades, cómo me baño aquí en el lago Tiberíades, ¿vale? Aquí. Bien, y al lado, justo al lado del primado de San Pedro, cuando Jesús hace a Simón Pedro príncipe de los apóstoles, el primer papa, para que lo entendáis, entonces un poquito más arriba y a la izquierda tenemos la iglesia de Tabga, y aquí en Tabga Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hay miles de personas hambrientas, entonces él tiene 5 panes y 2 peces, y es cuando multiplica panes y peces, da de comer a esas miles de personas, y lo explico en el tutorial aquí, a pie de Tabga, a pie de suelo, a ras de suelo, y es cuando después sobra tanta comida que llenan 12 canastos, ¿vale? Por tanto, hemos visto Nazaret, el monte Tabor, la iglesia del el monte de las bienaventuranzas, ¿vale? Las bienaventuranzas, aquí arriba, el primado de Pedro, y aquí es cuando Jesús resucitado, nombra a San Pedro príncipe de los apóstoles, el papa, para que lo entendáis, y aquí la iglesia de Tabga. Obviamente no estaba en ese momento la iglesia de Tabga cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Y ahora vamos a ir, fijaos, aquí vamos a ver una visión general del Tiberíades. Nos hemos movido por esta zona de aquí, Nazaret, el monte Tabor y la iglesia de las bienaventuranzas, bien, nos hemos movido por esta zona de aquí, y ahora vamos a ir un poquito más al norte para ver aquí, Cafarnaúm. Cafarnaúm, ya lo expliqué, aquí justo, ¿lo veis? Aquí tenemos el monte de las bienaventuranzas, y aquí, ya pegado al Tiberíades, en el noroeste, el primado de Pedro y Tabga, donde Jesús multiplicó panes y peces. Y ahora nos desplazamos desde el primado de Pedro y desde Tabga hacia la zona más al norte, pero yendo hacia el oeste, y encontramos también en las orillas del Tiberíades Cafarnaúm. Entonces, ahora nos acercamos a Cafarnaúm, la ciudad de Jesús, ¿vale? Más conocida como la ciudad de Jesús. ¿Por qué se le conoce como la ciudad de Jesús? Porque fue el centro neurálgico de la predicación. Aquí encontramos, todo esto son los restos de Cafarnaúm y de la sinagoga, ¿vale? Hay un tutorial en el que explico Cafarnaúm. Aquí está la sinagoga y aquí está lo que sería la ciudad de Cafarnaúm, y aquí es donde encontramos los restos arqueológicos de la casa de la suegra de San Pedro. Se dice que es la casa de San Pedro, no, de la suegra de San Pedro, o sea, de la madre de la mujer de San Pedro, ¿de acuerdo? San Pedro en realidad era de Betsaida. Él era en Betsaida, que es una ciudad que hay más al norte de Israel, más al norte del Tiberíades, ¿vale? Entonces, él era de Betsaida. Cambio, su suegra y su mujer eran de
Cafarnaúm. Por tanto, la casa que hay aquí no son los restos de la casa de San Pedro, sino de la suegra de San Pedro, ¿vale? Entonces, ¿por qué se le llama la ciudad de Jesús? Porque Jesús aquí lo que hizo fue, por así decirlo, centralizar su predicación, ¿vale? Estamos en las orillas del lago Tiberíades y aquí, todo esto de aquí, es verdad que aquí hay un monasterio franciscano, porque los franciscanos desde 1215, 1217, es la congregación, la orden religiosa que se encarga de custodiar los lugares santos, ¿vale? Entonces, este es uno de los lugares santos, por eso encontráis aquí un monasterio franciscano. Aquí tenéis una iglesia edificada por el arquitecto Barlucci. Entonces, lo que son los restos arqueológicos es toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí. Aquí está la sinagoga y toda esta zona de aquí es Cafar, lo que sería la ciudad, y la casa de la suegra de San Pedro estaría por esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, pues más o menos yo creo que queda claro un poquito pues la localización de estos lugares. Y para acabar, vamos a ver la localización de Magdala. Magdala también hay un tutorial en el que estamos en Magdala, en la ciudad, en los restos arqueológicos, ¿de acuerdo? Entonces, para localizar Magdala, vamos de Cafarnaúm, vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, aquí, Magdala, la ciudad de María Magdalena, ¿vale? Entonces, vamos aquí a Magdala, ahora nos acercamos, por tanto, estamos en el Tiberíades, en la zona oeste, en la zona más occidental. Entonces, nos acercamos para ver un poquito los restos arqueológicos de Magdala. Entonces, ahora vemos, si nos acercamos, lo que sería la parte vieja de Magdala es toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí, la ciudad vieja de Magdala, esta zona de aquí, también custodiada por los franciscanos, ¿vale? Entonces, hay un tutorial en que se ven los restos arqueológicos de Magdala y allí los franciscanos son los que custodian la excavación arqueológica y los responsables de estudiar también esta zona importante, ¿vale? Entonces, pues nos hemos hecho un poquito la idea de por dónde nos hemos movido, ¿de acuerdo? Pues por la zona de Nazaret, el monte Tabor, aquí Magdala, Cafarnaúm, el monte de las bienaventuranzas, el primado de Pedro, la Tabga, etcétera. Entonces, pues lo ponemos un poquito más arriba, ¿vale? Para ver un poquito esto, pues nos hemos movido, si esto es el norte de Israel, pues nos hemos movido por esta zona de aquí. Esto es Nazaret, por aquí el monte Tabor, luego aquí pues ya Magdala, más arriba el primado de Pedro, Tabga, más arriba Cafarnaúm, un poquito más hacia la izquierda el monte de las bienaventuranzas. Pues nos hemos movido pues por esta zona de aquí, para que lo entendáis. Por esta zona de aquí, aquí tenemos el Tiberíades, pues por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Por toda esta zona de aquí nos hemos movido por la zona, por así decirlo, más occidental del Tiberíades. Desde Nazaret nos hemos ido acercando, Monte Tabor, Magdala, Cafarnaúm, Monte de las Bienaventuranzas, el primado de Pedro, Tabga, pues por esta zona de aquí, ¿vale? Por esta zona de aquí. Y bueno, más o menos yo creo que con este tutorial pues queda claro pues la zona de Nazaret, el monte Tabor, el primado de Pedro, las bienaventuranzas, la iglesia de Tabga, donde la multiplicación de los panes y los peces, Cafarnaúm, Magdala, pues por esta zona de aquí, ¿vale? Entonces yo creo que pues este tutorial, pues para completar los anteriores tutoriales, que parece que queda algo disperso, pues así pues para unificar un poquito los tutoriales anteriores de Nazaret, que sí de Cafarnaúm, que sí de Magdala, el primado de Pedro, el monte de las bienaventuranzas, Tabga, el monte Tabor, pues para que quede claro, pues toda esta zona de aquí. Entonces, pues simplemente era para aclarar geográficamente hablando por dónde nos habíamos movido. Así que hasta otra, chao, chao.